Todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencias en torno a un principio de la mano de invitados que han ido descubriendo, buscando este valor en su vida. Soy Ariel Reyes y estos son historias de búsqueda incansables, de enseñanzas de vida. Estos tiempos de conexión. Y hoy estamos con Julio Garrido, ¿no?, para conversar sobre el valor de la belleza. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Ariel. Hoy te queremos invitar a poder hablar de este hermoso valor presente que se busca no solo a nivel individual, sino que también a nivel social. Y para poder comenzar a poder captar tu concepto de belleza, te quisiera invitar a escuchar 3 frases de distintos autores. Y la idea es que con cuál de ellas conectas más a partir del concepto que tú tienes de belleza. San Agustín dice: la belleza es el esplendor de la verdad. Germán Hesse dice: la belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla. Y Simone Weil dice: la belleza es una puerta hacia lo trascendental y lo divino. ¿Con cuál de estas conectas, Julio, a partir del concepto que tú tienes de belleza? Bueno, las tres proposiciones encuentran gran resonancia en mi corazón, porque hasta cierto punto marcan 3 etapas distintas en la relación que uno puede tener con la belleza. Pero creo que la última, la de Simone Weil, se vincula mucho con el propio camino que yo he tenido con ese concepto, con el de la belleza. Es como una puerta. Como una puerta hacia lo trascendente. Y si bien es cierto, hoy en día y por mucho tiempo ya las discusiones filosóficas de la belleza han sido muchas, hay distintas posturas. La verdad es que en mi propia historia, finalmente, en mi propia vida, lo que he podido identificar como lo bello, al principio sin saberlo, sí, finalmente se transformó en esa puerta que me llevó no solamente hacia un sentido de lo trascendente, sino a conocer a Dios, conocer a Jesucristo y conocer a su iglesia. Y entonces sí, me identifica mucho esa última. Me gusta mucho la imagen de la puerta porque ibas a tientas, la abres y luego entras completamente en ella y has podido vivir en ella y has podido contemplarla completamente, ¿no? Vamos a hacer un camino, te invito a hacer un camino hoy. Acá tenemos una radio, ¿ya? Antigua, pero no tan antigua, la verdad. Pero este es un símbolo del pasado, ¿no? Y un símbolo también del tiempo. Si te fijas, a veces nos lleva, cuando apretamos forward, nos lleva hacia adelante, rewind nos lleva hacia atrás, play, vemos el presente. Y dentro de nuestro programa queremos invitarte a transitar por esos tiempos, ir al pasado y conectar con aquellas experiencias o lugares o personas que te hicieron palpar, o a lo mejor, y abrir poco a poco, acercarse poco a poco a esa puerta, luego el presente y luego el futuro, ¿vale? Para ello te invito a que presiones el botón de retroceder primero, el rewind. Vamos a correr esto, si puedes apretar por favor ese. Ok, estamos en el pasado. ¿Ya? Déjalo ahí. Nos vamos a ir al pasado. Y te quiero primero preguntar qué experiencias tú recuerdas desde niño o desde joven, que te empezó a acercar al valor de la belleza. ¿Con qué experiencia lo conectas? Bueno, yo nací en Concepción. Mi infancia la tuve ahí hasta los 14 años. Y mis padres ambos cantaban. Mi mamá cantaba, le gustaba mucho la música folclórica, todavía le gusta. Y mi papá también tocaba la guitarra.
Entonces yo oía mucha música en la casa. Sin embargo, si bien es cierto, yo recuerdo con mucho cariño esas sensaciones en los primeros años de escuchar cantar en la casa. Nunca estuve consciente de que había belleza en esa actividad, en ese estar en familia y el hacer música, sino que esta especie de sed que me empezó a surgir por lo bello tenía que ver con lo vistoso, con lo visual. Uh-huh. Tal vez como Santo Tomás de Aquino habla de que lo bello es lo que es agradable a los ojos, lo que es agradable de ver. Uh-huh. Yo crecí en los años 90, entonces ya soy parte de una generación que creció con muchos productos culturales mediatizados. Estaba la televisión, los videojuegos, la mercadotecnia. Uno si le gustaba una serie podía tenerlo todo ya de esa serie. El juguete, todos los productos asociados. Y de cierta manera lo visual fue lo primero que me llamó la atención como algo que me hacía salir de lo cotidiano. ¿Y qué imágenes recuerdas o guardas en tu corazón en relación con la belleza en ese tiempo? Yo creo que al principio, cuando uno es niño, por eso los dibujos animados son tan importantes para los niños, porque ahí hay una relación con los colores, con lo vistoso finalmente, con las formas que escapan a lo que estamos acostumbrados. Yo me acuerdo haber desarrollado desde niño una afición muy grande a las animaciones de Garfield, por ejemplo. ¿Te gustaba Garfield? Sí, me gustaba. Y cuando salió la película de La Máscara con Jim Carrey, no era una película para niños, pero sin embargo el personaje me llamaba la atención por la cara verde, por el colorido. Y también salió una serie para niños en esa época de dibujos animados que a mí me embelesaba, podríamos decir, este imaginario. Empezaba a tratar de dibujar, a replicar con mis lápices de colores. Mis papás siempre se preocuparon que yo tuviera al menos una mesa y mucho papel y infinitos lápices de colores para poder expresarme de esa manera. Infinitos lápices de colores. Me imagino una mesa gigante de colores. Nunca me faltaron colores. Es decir, yo quería cierta gama de color, ahí lo tenía. Y tenías esa tonalidad. Sí. Entonces empezaste como a buscar las tonalidades y los colores. Exactamente. Más adecuados. Sí, eso me gustaba mucho. Podía ser muy puntilloso y quisquilloso. A veces me regalaba libros para pintar y yo les hacía patrones al colorearlos. Bueno, finalmente terminé en el taller de pintura del colegio al que yo iba. Mira. Y yo pensé en algún momento en desarrollarme por esa área, por el área plástica. Okay. Que es un área que luego abandoné, pero que en ese momento fue muy importante. Posteriormente recuerdo cómo todo el mundo de videojuegos y de series de Pokémon, por ejemplo. Que estos ¿Y los seguiste buscando los Pokémon o no? Claro. Es que estos monstruitos tenían unos diseños que después me enteré que el diseñador principal ahí era Ken Sugimori. Yeah. Y por el juego de cartas intercambiables me daba cuenta que cuando él hacía las ilustraciones eran las que más me gustaban. En realidad eran ilustraciones con la técnica de acuarela. Okay. Y que las encontraba preciosas, y yo intentaba en el taller de pintura emular ese tipo de cómo hacía los efectos de luz, esas tonalidades también, ¿no? Las tonalidades pasteles, por ejemplo. Y me parecía bello, me parecía un mundo en el que de cierta manera uno podía dar rienda suelta a todo lo que uno podía soñar, realmente, a salir de la realidad y estar en un... ¿Y qué emoción o qué sensación porque esos colores pasteles generaban algo en ti, ¿no?
¿con qué te conectaba? ¿Te sentías en paz? ¿Te sentías tranquilo? ¿Te sentías a gusto? ¿Te sentías, no sé, envuelto? ¿Cómo iba pasando eso, esa relación con el color? Porque me gusta mucho el cambio que hiciste, porque al comienzo nos hablaste de que tienes una familia que potenciaba la voz y potenciaba el encuentro, pero ahora nos hablas de que empezaste a encontrarte con el color, con la imagen. Todo ese diálogo que ibas teniendo, me gustaría a lo mejor que nos pudieras diagramar un poco más y decir, ¿qué te pasaba cuando tomabas la tonalidad, no sé, pastel de tal color y eso provoca en algo en uno, ¿no? ¿Qué te fue pasando con eso? Sí, todo esto que estoy conversando fue entre los 5 años, hasta los 12 años. Mira, un buen tiempo. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Si bien es cierto, mi papá me regaló mi primer teclado, en el que empecé a tocar melodías de oído, algunas melodías de música clásica, el Rondó a la turca de Mozart, tocaba solo la melodía. Seguía siendo mi principal punto de recolección o de encuentro conmigo mismo, el color, el dibujo. La imitación muchas veces de aquellas cosas que más me llamaban la atención. Yo vivía al lado de un bosque, al lado de una laguna, la Laguna Grande, en la Villa San Pedro, y íbamos a pasear ahí, y sin embargo nunca aprecié, yo creo, del todo ese ambiente que tenía, probablemente porque crecí con eso. Claro. Era lo que yo veía todos los días. Eran tus colores. Y claro, entonces de repente tal vez este mundo de fantasía que se propone ahora a los niños mucho más que en la época mía, pero que ya en los años 90 estaba muy extendido, era una cultura popular de masas, era algo que uno podía compartir con los compañeros, algo que era también socialmente admirado si uno dibujaba este tipo de imágenes que uno veía en televisión. Pero en particular a mí me provocaba una sensación de paz, de recolección. El poder sentarme a hacer eso era un regalo de los más grandes que podía recibir. Ahora bien, esa sensación de belleza en mis fantasías, en mis dibujos, se fue vinculando con un aprecio por la belleza que había en el mundo creado, en la naturaleza. Eso es lo que te quería preguntar. En la medida que fui creciendo. ¿Lo empezaste a buscar? ¿Empezaste a buscar la belleza que descubriste en este encuentro que tenías con el color? Te generaba paz, pero como que quisiste también empezar a buscar en otros lugares. ¿De qué modo empezaste? Lo tenía puesto como pregunta acá. ¿Fue respuesta a lo que te ocurrió en ese momento? ¿Surge a partir de eso un anhelo de encuentro con otros espacios, lugares en relación con la belleza? Yo recuerdo, el recuerdo que guardo más profundamente es haberme dado cuenta un día en que iba volviendo de mi taller de pintura, que salía a las 5:30 de la tarde, no me acuerdo bien, los días viernes. Entonces era rico porque uno volvía a la casa y estaba el fin de semana, todas estas cosas que uno anhela de niño y de adulto también. Pero en Concepción el sol se pone un poco antes que aquí en Santiago, entonces ya estaba atardeciendo. Concepción con sus cielos habitualmente nublados o parcialmente nublados. Entonces me empecé a dar cuenta de los atardeceres anaranjados y de las sombras largas que se generaban en las pequeñas piedras del camino que iba cruzando de la plaza por la que yo pasaba para volver a mi casa. La plazoleta del Buen Pastor, que recibió su nombre de la parroquia del Buen Pastor, que está a cargo de la Orden de San Agustín, que posteriormente se transformó en mi parroquia, cuando empecé un camino de fe. Pero en ese momento fue la primera vez, recuerdo, fue ese día, una especie de epifanía, me imagino, en que me di cuenta que esos colores que a mí tanto me gustaban en mis animaciones de fantasía, finalmente estaban en la naturaleza, estaban en el mundo que hasta ese momento para mí era lo cotidiano, lo que no tenía mayor interés. Y
me di cuenta de eso, de las sombras largas, del atardecer anaranjado, y pensé como, por primera vez tuve una sensación que qué hermoso es estar vivo. Wow. Y poder ver todo esto. Wow. Te saliste y miraste y dijiste, claro, esto tiene que ver con mi vida. Claro, exactamente. Wow. Entonces, qué hermoso es estar vivo y poder disfrutar de esto. Y fue un momento, ese regreso a casa, fue un momento que anhelé, incluso más que en la instancia misma del taller de pintura. Claro. Que de todas maneras era muy entretenido, yo compartía con compañeros ahí que recuerdo con mucho cariño, que teníamos los mismos intereses. Exacto. Pero al momento de volver a casa, entonces Mira, me pasaba eso. Me encanta porque finalmente las lecciones no eran solo desde el taller de pintura, sino que las lecciones fueron a partir de la relación que empezaste a tener con el mundo, ¿no? Claro. Y al parecer uno en su propia historia son lecciones que vienen de personas, de lugares, de experiencias. Me gustaría ahondar en eso. Uh-huh. ¿Qué lecciones sobre la belleza a lo mejor puede ser esta que sigue siendo relevante para ti? O también cuáles otras qué lecciones en relación con la belleza aprendiste en el pasado? Que a lo mejor lo puedes conectar con alguien. Puede ser, por ejemplo, hay alguna persona que haya influido significativamente en tu apreciación de la belleza, ese profesor de pintura, u otra persona que te empezó a... Intuyo que esa lección que fuiste ese viernes a las 5 de la tarde, algo pasó que detonó con algo más y tu vida se fue encontrando en una búsqueda. ¿Hay algo de esto que intuyo que tú nos puedas compartir de tu historia? Bueno, realmente desde el lado estético de lo visual, yo tuve compañeros en el colegio con quienes podía compartir algunas apreciaciones. No fue un viaje que hice solo en ese sentido, sino que había una comunicación, podía comunicar las cosas que me llamaban la atención. Qué bueno. Y eso podía ser recibido, y también me veía nutrido de las comunicaciones que recibía, las apreciaciones, observaciones que recibía de mis compañeros. Sin embargo, creo que en el fondo de mi corazón, la persona con la que más pude vincularme en ese sentido, de el poder vivir la belleza desde un punto de vista de conexión con la vida, de conexión con el estar vivo y poder disfrutar de esa vida, ahí está mi madre, que ella siempre apreció la naturaleza, siempre apreció los cielos, el mar, que es algo que le gusta mucho. ¿Cómo se llama tu mamá? Náyade. Mi madre, Náyade. Ella habitualmente nos decía estas cosas a mí y a mi hermana. Tengo una hermana menor. Y sin embargo yo nunca lo entendía del todo. Okay. Hasta ese momento ya en que empecé a apreciar que en realidad había belleza. Entonces ahora cuando salíamos al bosque, por ejemplo, salíamos en familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, ya no solamente era la actividad de, no sé, subir los cerros o andar en bicicleta, sino que también era contemplar lo que había en el bosque, contemplar la altura de los eucaliptos, las cosas que estaban en el suelo, el agua de la laguna. Se empezó a abrir para mí como unos ojos a lo que estaba creado de antes y que no era artificio humano finalmente. Claro. Y solo hace poco fui consciente de ese proceso. Uno no tiende a pensar mucho las cosas que pasan en ese momento de la vida, sí, hasta que a uno se le invita a reflexionar en eso. Así que estoy muy agradecido de mi madre, de mi padre, que siempre se preocuparon de que conociera estas cosas, que fuera y que pudiera ver con mis propios ojos la belleza de lo que había. Me cautiva y agradecemos de todas esas personas que te acompañaron, porque de algún modo te ayudaron a mirar, pero también te ayudaron a comunicar y te dieron
posibilidades, ¿no? De dibujar, y poco a poco ahí se fue abriendo esta puerta que hemos ido hablando. Hablaste de una parroquia, de la parroquia del Buen Pastor, en el cual iniciaste también tu camino de vida cristiana. ¿Hay algo que también de ese lugar que al parecer es muy significativo para ti, haya incorporado nuevos elementos en esta búsqueda de la belleza? La parroquia del Buen Pastor fue el lugar donde hice mi primera comunión. Uh-huh. Y me preparé 2 años en la catequesis. Y bueno, es un templo moderno, con altura, a diferencia de otros templos modernos que no la tienen. Creo que lo que más me impactaba de ahí eran dos imágenes que habían sagradas. Una era la imagen de Santa Rita. La parroquia ha estado bajo el cuidado de la Orden de San Agustín, y estaba Santa Rita de Casia con la espina en la frente, entonces con un rostro sufriente. Y esa imagen la recuerdo vivamente. La volví a ver hace algunos años atrás, pero hace mucho tiempo que no la vuelvo a ver, entonces, pero recuerdo ese rostro, y que era muy impactante para mí, muy impactante. Mi madre me contó brevemente la historia de Santa Rita y el por qué tenía esa espina en la frente. Uh-huh. Pero el ver el rostro sufriente de Santa Rita a mí me impactaba. Uh-huh. Y el crucifijo que cuelga del altar mayor en esa parroquia, yo me imagino que sigue ahí, donde está nuestro Señor crucificado, está tallado en madera, me parece. Uh-huh. Y esos eran los puntos que yo me quedaba mirando, contemplando siempre. Claro, y finalmente fueron yo después olvidé, lamentablemente, todo eso. Yo abandoné la fe católica. Uh-huh. En mis años, a los 13 años podría decir, uh-huh, yo ya había hecho mi primera comunión, incluso por un breve tiempo serví como acólito. Uh-huh. Y luego abandoné la fe. Había algo que no me terminaba de hacer sentido. Claro. Y era precisamente uno se ensoberbece, uno se vuelve soberbio también. Uh-huh. Y en la adolescencia a mí me pasó mucho que no encontraba el sentido de lo trascendente. Exacto. En ese espacio. Íbamos a las misas, era todo muy comunitario, había un coro de jóvenes que cantaban, había música con guitarra, que realmente yo sentía que era una música muy similar a lo mejor a la que se podía practicar dentro de la casa. Y tú querías otro. Entonces, yo no sabía lo que quería. Ciertamente. Pero había algo ahí. Pero claro, hubo algo ahí que me hizo sentir de que lo que estaba pasando ahí no era algo diferente a otro tipo de experiencias cotidianas que uno podía encontrar. Entonces, eso fue, por supuesto que yo no culpo a nadie más que a mí. Yo aprendí la doctrina, aprendí que nuestro Señor estaba presente en la Sagrada Eucaristía, pero claro, abandoné. Claro, y habían imágenes, me cautiva mucho que hay imágenes sufrientes, ¿no? Como decías tú, Santa Rita, Cristo crucificado, y cómo eso tiene que ver con la belleza, y a veces puede sonar paradójico, ¿no? Y puede sonar a lo mejor distante. Y eso a lo mejor también nos puede provocar a nosotros cierta distancia. ¿Hay algo de eso que a lo mejor puede haber sucedido? Yo creo que si hay algo que después me permitió, por gracia de Dios, volver a la fe católica, tiene que ver mucho con estos recuerdos de las imágenes sufrientes. Porque cuando uno se ve finalmente miserable, se ve necesitado, se ve triste y angustiado, ahí es cuando se acuerda que hay algo que es superior a todos nosotros. Y es como un espacio en el que uno ya no suficiente, no bastante de sí mismo, entonces se
se pone a los pies del Señor, se pone a los pies de un Dios que sabemos que nos ama, que nos acordamos, que aprendimos que ese Dios nos amaba, pero que nosotros no quisimos finalmente. Yo no quise en ese momento continuar amándolo de vuelta o continuar aceptándolo como mi creador y mi Señor. Y el recordar lo sufriente me hizo, en el momento en que yo estaba pasando de sufrimiento, me hizo volver a conectarme con él. Entonces es bien interesante. Es muy interesante porque a veces las personas asocian solo la belleza con un tipo de imagen, ¿no? Y al parecer la belleza, como las planteas tú, del miserable, no desde la lástima, sino comprender su miseria, hay un acto de belleza también allí. Pero ese reconocimiento un poco parecido a lo que poco a poco tu mamá o tu familia miraste la naturaleza, pero después empezaste a mirar el corazón humano, y cuando encontraste el corazón humano doliente, a veces nos cuesta mucho reconocer que es a lo mejor también un acto de belleza. De allí que la belleza no solo sea un fin, sino que sea un camino, sea un proceso. Y un proceso de reconocimiento de muchos ámbitos que tienen que ver con nuestra historia. ¿Te hace sentido esto que voy diciendo? Sí, no lo había pensado de esa manera, Okay. Pero sin embargo, claro, me hacen sentido especialmente por las experiencias que tuve después en el camino de la fe y finalmente en el camino de la música sagrada. Okay. Y hay un vínculo bien interesante que se generó a partir de eso, pero esas imágenes sufrientes finalmente fueron un ancla, que quedó en mi corazón, a pesar de que abandonase la práctica, que me fuera por otros caminos, por mis propias creencias finalmente. Un Dios que uno se hace a sí mismo a su imagen y semejanza. Okay. Y te invito a parar un poco. Vamos a hacer una pequeña pausa. es necesario. Por favor, quédense, porque en pocos minutos vamos a regresar con Julio Garrido, ¿no? Aquí en Tiempos de Conexión. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Estamos de vuelta en Tiempos de Conexión con Julio Garrido, aquí disfrutando y conociendo la historia en relación con el valor de la belleza. Estimado Julio, te quiero invitar a dar un paso adelante, que podamos mirar el presente en relación. Entonces te pido por favor que puedas apretar el play. Estamos en el presente. He sabido de que has hecho un camino ya de poder encontrarte con la belleza, pero sería muy bonito que les pudieras compartir cómo hiciste y cómo buscaste a lo mejor, y dónde buscas hoy día la belleza, dónde está y dónde la estás compartiendo, y por qué la conectas ahora con la voz, con el sonido, con la imagen, con todo, ¿no? Claro. Bueno, hay un camino, una transición, podríamos decir, este vínculo con lo visual hacia lo sonoro. Creo que sucedió por influencia de un primo, en realidad, que uno de mis primos, Leonardo Garrido, que en ese momento de mi pubertad, podríamos decir, me mostró las películas de la Guerra de las Galaxias. Y recuerdo haber escuchado la música del tema principal de John Williams, que me cautivó profundamente. Empecé a sumergirme hasta la saciedad
eh, en ese universo, por esa inclinación que yo tenía de meterme en estos mundos de fantasía. Sí, Sin claro. embargo, de ahí, ¿qué es lo que salió? Realmente un aprecio muy fino por la música. Toda esa saga de la Guerra de las Galaxias tiene música de excelente calidad, con Sí. orquesta sinfónica por el compositor John Williams. Sí, claro. Empecé a seguir su obra y así empecé a llegar también a los clásicos, a reconectarme con los clásicos con Mozart, con Beethoven, con Stravinsky, con Ravel, también con compositores que eran más cercanos al estilo de la música de películas, podríamos decir. Y ese interés en mi adolescencia fue creciendo al punto que comencé primero con clases de piano de manera particular con el maestro Pedro Mesías, que en paz descanse, y finalmente entré a estudiar composición musical a la Universidad de Chile. Fue por un camino que yo no había trazado. Yo en realidad me interesaba seguir estudiando piano, pero me dijeron que ya a los 16, 17 años estaba demasiado mayor para empezar con clases de piano a nivel profesional. Pero sí me ofrecieron composición. Yo, sin tener un ánimo compositivo de querer expresar algo con la música, acepté el desafío porque quería estudiar eso, quería estudiar música. Hice las 3 obras que me pidieron, la comisión no estaba muy convencida, pero hubo un profesor, Edgardo Cantón, que dijo: yo sí te quiero tomar como alumno, porque aquí hay algo. Yo se lo agradezco, porque pude tener una formación musical muy completa. En la Universidad de Chile yo estudié 8 años la carrera de composición. En todos esos años tuve clases de piano de manera paralela. Y nuevamente me encontré con la capacidad, si antes era con los lápices y sobre el papel, con la capacidad de hacer algo con las manos, que era tocar las teclas del instrumento. Qué hermoso. En ese estudio había, para los que estudiábamos composición, una asignatura, el taller de práctica coral, que lo dictaba la profesora Silvia Sandoval Sala. Y la profesora Silvia, ella católica, en esa instancia nos mostraba de la música vocal sagrada algunos pedacitos, algunas obras, y nos enseñó el respeto por este tipo de repertorio y por la cultura finalmente católica que lo sacó adelante, que en un sentido podríamos decir de respeto en un ambiente en que en general se tendían a burlar un poco de las cosas de la fe. Eso está así, y la profesora nos enseñaba otra cosa, nos enseñaba que finalmente aquí habían obras de arte, que la Iglesia de cierta manera había impulsado gran parte de la música de arte europea por muchos siglos, y que eso había que respetarlo, aunque uno no creyera. Y en ese afán de ella nos mostró 2 piezas de canto gregoriano, el Kyrie de la Misa de Angelis y el himno Veni Creator Spiritus, el himno de la hora de víspera de la fiesta de Pentecostés. Y lo teníamos que cantar a capela, voces masculinas, voces femeninas. Éramos los compañeros que estábamos estudiando en ese momento. Nos enseñó todos los principios de la técnica vocal, y eso plantó una semilla en mi corazón que Mira. no fue inmediatamente, no germinó inmediatamente. Tuvieron que pasar algunos años. Claro. Yo conocí a mi esposa, la conocí precisamente, estábamos tratando de hacer un proyecto en el Instituto Secundario de la Universidad de Chile, de poner unos ballets que bailaran ahí los alumnos del colegio, que tocaran los alumnos de música en la orquesta. Yo había escrito el ballet El Príncipe Feliz, de 1 hora de duración, basado en el cuento de Oscar Wilde, y mi señora estaba justo haciendo un reemplazo. Ella es profesora de ballet,
Estaba haciendo un reemplazo en la profesora de ballet que no estaba en ese momento. Ahí nos conocimos, finalmente hicimos la típica pareja de músico con bailarina. No es muy original. Pero efectiva, ¿no? Y bueno, nos enamoramos y finalmente nos casamos. Por instancias de ella, nos casamos por la iglesia, finalmente. Y ese momento decisivo me hizo volver a mirar la fe que yo había dejado atrás. Y bueno, uno en su soberbia, bueno, yo soy músico, soy compositor, así que voy a escribir una misa. ¿Escribiste una misa? No la escribí nunca. ¿Por qué? Porque yo dije, voy a escribir una misa. Pero resulta que yo no estaba realmente empapado de la liturgia de la iglesia. Claro. Entonces me empecé a dar cuenta de eso, que yo no entendía cómo funcionaba una misa. Claro. Y entonces empecé a investigar. Yo soy un ratón de biblioteca y me gusta leer. Y bueno, empecé a investigar. Me fui dando cuenta que habían partes de la misa que se repetían siempre, el ordinario de la misa. Otras partes que cambiaban cada día, el propio de la misa. Y que uno cuando escribía, habitualmente escribía el ordinario de la misa, pero bueno, investigando del propio el ordinario me empecé a encontrar con que habían piezas muy antiguas. Por ejemplo, un ofertorio de la misa del siglo IX o del siglo VII, con textos en latín, en una notación que yo no conocía, que era la música se escribe en la notación moderna, con la llave de sol, la llave de fa. Pero esto aparecía en un tetragrama, en una partitura de 4 líneas, con figuras cuadradas. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Exactamente. ¿Qué es esto? Me empecé a fascinar con esto. Y lo empezaste a buscar finalmente. Empecé a escarbar, empecé a buscar, empecé a importar libros que vendían en el monasterio de Solén, por ejemplo, con el gradual para la misa reformada. Ahí aprendí que el canto gregoriano en realidad sigue siendo el canto oficial de la iglesia y que no existió una abolición en el Concilio Vaticano II de este repertorio. Por el contrario, de todo el repertorio que existía se reordenó de acuerdo al nuevo calendario y esos libros están disponibles. Entonces los vendían en Europa, empecé a importar, empecé a estudiar, aprendí a leer esta notación que al principio me parecía muy críptica, y que luego me di cuenta que era más sencilla que la notación moderna de música a la que estamos acostumbrados. Que sí. Claro, es mucho más sencillo. Y claro, me sumergí en el canto gregoriano. Yo después me encontré con la profesora Silvia Sandoval, mi profesora de coro, en el segundo monasterio de la Visitación, donde toco los domingos y en los días de solemnidades y donde hacemos mucho canto gregoriano. Me encontré con ella porque ella reza por ese monasterio, por el grupo de oración y amistad que pertenece al GOA. Y yo le dije, profesora, usted plantó en mí la semilla que me hizo recuperar mi fe católica. Sí. Hay autores que solo para poder hacer como una relectura de lo que tú cuentas, y que me cautiva mucho porque a partir de todo lo que te he ido escuchando logras hacer eso. Dicen autores que hay una diferencia notable, pero muy unida, entre vivencia y experiencia. Y las vivencias las tenemos y a veces no las discernimos, ¿no? Y cuando las empezamos a discernir y cuando nos cautivan y queremos darle alguna respuesta o alguna conexión, se transforman en experiencias. Y al parecer lo que tú vas contando en tu transcurso es casi como ir haciendo el boceto, es como casi ir dándole vuelta a armar una figura que hiciste cuando niño, y hoy día has ido teniendo muchas vivencias que te han conectado con una experiencia, y eso se va transformando como en un momento hito dentro de tu historia, como cuando saliste de esa sesión, como cuando la profesora te sumó una pequeña inquietud y tú rondaste, caminaste, se abre la puerta, te encuentras con esa experiencia y empiezas a seguir caminando. Encuentro notable porque nos empiezas a decir que la belleza finalmente es un camino, y es un camino que se discierne, es un camino que se contempla, es un camino como que está, pero a veces
hay que devolverse a mirarla. Y un poco esto que dices tú, yo he rescatado textos del siglo VII, VIII. ¡Qué bueno! Porque de algún modo también nos ha ido a recuperar algo que es fascinante y que nos habla de belleza. Yo quisiera, sé que tienes tienes un poco de música de lo que haces hoy día. Me gustaría tener la oportunidad de poder escucharlo. ¿Nos podrías hacer, por favor, como la apertura de eso que vamos a escuchar? Por supuesto. Bueno, lo que traje fueron 2 breves videos. Uh-huh. En el primero es la entrada de la Misa de Cristo Rey, que Uh-huh. se hizo el año pasado en el segundo monasterio de la Visitación. Uh-huh. Y ese canto es un canto que es parte del propio de la misa, la antífona de entrada, que es en canto gregoriano, en latín. Y el segundo video es de la semana pasada, de la fiesta del Sagrado Corazón. Ah, qué bueno. Donde la verdad es que por una circunstancia, por enfermedad del organista titular, tuve que reemplazarlo. Pude tocar en la catedral entonces en ese día, en la Catedral de Santiago. Y esto, un himno a los Sagrados Corazones, que es conocido como Tu Corazón Jesús, que es un canto chileno que publicó el Padre Fabián en 1908, Padre Fabián de los Sagrados Corazones. Es un canto que es muy atesorado por muchas personas y que todavía se canta en hartas partes. Lo hice en esa oportunidad en el ofertorio, y que son 2 facetas finalmente de la práctica musical a la que estoy abocado, que es el canto gregoriano propiamente tal, los propios de la misa, además del ordinario de la misa, el Kyrie Gloria, y por otra parte los cantos sagrados en castellano, que la idea es poder tomar todos estos cantos que tienen melodías sencillas, fáciles de aprender, para el canto de la congregación. Y bueno, eso vamos a ver entonces, esos 2 momentos en el video. Veámoslo, veámoslo. Bello. ¿Qué pasa en ti cuando eres capaz de compartir este encuentro de belleza, ¿no? Estás ahí, aparece el incienso, aparece la ofrenda, aparecen un montón de... Dirigimos nuestro canto al corazón de Jesús, al corazón de María. La belleza empieza a ser un encuentro, ya no empieza a ser solo una búsqueda. Hay un montón de elementos. ¿Cuál de esos rescatas más cuando estás entonando, cuando estás compartiéndolo? Es una pregunta muy amplia, muy interesante, pero el tema que
esta sed finalmente por lo bello, que empezó como una sed por lo atractivo, por lo llamativo, finalmente en la contemplación se transformó en una sed por un sentido de trascendencia, que encuentro muy hermoso que el Señor me haya dado esa mano finalmente, me haya querido hacer participar de la belleza como el medio de poder volver a Él y de poder encontrar finalmente, poder descansar el alma de esa búsqueda, de esa sed finalmente, en la belleza que uno encuentra en la iglesia, en la belleza que encontré en la música de la iglesia, la belleza que encontré en la arquitectura de la iglesia, en las imágenes sagradas, en la palabra de Dios. Finalmente, creo que en la plenitud de la belleza se encuentra mucho más rápidamente cuando uno ha puesto sus ojos en los medios que Dios nos ha dejado para poder conocer la verdad. Entonces, ahí sí, en este momento puedo resonar mucho más con San Agustín cuando dice que el esplendor de la verdad finalmente es la belleza. No es porque la belleza sea la verdad, la belleza no es la verdad, pero la belleza es un reflejo, de cierta manera, es una proyección de esa verdad. Aquello que no es bello, aquello que es horrible finalmente, y de lo cual uno por ningún lado puede tomar un sentido de belleza, uno sabe que no corresponde a la verdad finalmente, no corresponde a los caminos de Dios. Y sin embargo, la elaboración de esto en la música, por ejemplo, se puede tener esta belleza con recursos muy sencillos. Yo me di cuenta, yo no soy un músico, por ejemplo, que haya logrado virtuosismo instrumental. Hay pianistas virtuosos que son capaces de muchas proezas técnicas, y eso es necesario para determinado tipo de música. Y yo siempre me sentí un poco frustrado de ser un pianista mediocre, pero al mismo tiempo tenía ese anhelo como de que mi música estuviera al servicio de algo. Al principio yo tocaba, por ejemplo, en clases de ballet, no con mi señora de profesora, sino que con otras profesoras. Entonces tocaba la música que acompañaba los ejercicios de las niñas en el ballet. Me gustaba acompañar a mis compañeros que tocaban instrumentos solistas. Finalmente encontré en la iglesia el poner la música al servicio de, la música al servicio de la voz cantada, y la voz cantada al servicio de los textos sagrados. Entonces ese aterrizaje, podríamos decir, de ese punto de llegada, me hizo encontrar una belleza que no está en la proficiencia técnica, sino que está finalmente en el servicio que se presta a la palabra de Dios, o tal vez no la palabra de Dios, pero sí a un cántico que intenta reflejar o que intenta hacer una respuesta humana a la experiencia de la palabra de Dios, a la experiencia de la Sagrada Eucaristía, a la experiencia de la vida trascendente. Y es tan importante lo que estás diciendo, porque yo tomaba mi lápiz, tomaba una anotación y decía, Julio lo que ha tratado de hacer es como reconocer su propia miseria, su autenticidad, y al ponerla al servicio del otro se va transformando en belleza. Entonces la belleza en este caso no va siendo algo inmaculado. Lo que se transforma en inmaculado es la conjunción, en que es una persona quien ofrece su miseria, ofrece lo que es, ofrece sus dificultades, pero también ofrece su perseverancia, ofrece su constancia, y tiene claro el propósito, por qué y por quién lo quiere hacer. Y eso es bello, porque no solo miramos una partitura o una, como decías tú, un virtuosista, que lo podemos denominar como bello, pero bello también es el esfuerzo de alguien que asume su historia y la pone al servicio de otro.
Entonces, si los oyentes están escuchando esto, es que también reflexionemos y pensemos que es bello el ejercicio que hacemos desde cómo somos nomás. Esto es lo que somos, ¿no? Y de qué modo eso también se va contribuyendo, porque tiene un sentido trascendental finalmente, ¿no? Creo que te agradezco mucho que nos vayas planteando esta manera tan auténtica, ¿no?, de plantearse la vida, porque hoy día tenemos estereotipos de belleza que a veces son muy lejanos de esta experiencia que tú nos estás contando. Hoy día a veces estereotipos de belleza que se enmascaran completamente, ¿no? Y que finalmente no es lo que quisiéramos hoy día vivir como belleza. Queremos hoy día vivirla desde la autenticidad, desde lo simple, como dijiste tú, como el canto gregoriano, ¿no? Claro. ¿Te hace sentido? Parece muy complejo, pero en realidad es un canto simple, que en su complejidad en realidad está la primera aproximación, pero una vez que uno se deja llevar, que uno entiende sus códigos para el que lo ejecuta, es de una sencillez tremenda, y para quien lo oye también, yo sé que mi voz sola no hace justicia a estas piezas. Uno trata de mejorar, pero bueno, cuando hablemos del futuro ahí vamos a esa parte. Hoy nos quedan muy poquitos minutos, vamos a irnos al futuro. Pero para terminar la idea brevemente, claro, es la conjunción de todas estas cosas genera este efecto. Hay personas que después que yo he hecho música muy sencilla, pero muy piadosa, me han dicho que yo siento que estoy en el cielo cuando voy a misa. Eso es. Y claro, eso no se puede entender desde la pura estética o desde la pura música, pero bueno, era una música muy sencilla, eran unos pocos acordes, pero no, eso no es lo que está pasando ahí, esa no es la belleza que se está buscando ahí, no es la belleza que experimentó la persona que me dijo eso. Entonces sí tiene que ver con el sentido de trascendencia. Dios se vale de medios sencillos muchas veces o inesperados para lograr efectos grandes. Okay. Vamos al futuro, nos quedan muy poquitos minutos, te invito a apretar el forward. Ya sabías cuál era ya. Bien, ¿cómo ves el futuro en relación con esta búsqueda, con esta puerta que se abrió y que andas transitando hace un tiempo atrás y hoy también? Yo creo que, bueno, uno nunca puede proyectarse prescindiendo de la gracia de Dios. Dios nos hace perseverar en la fe, en nuestras convicciones, como decía el Papa Benedicto XVI. Todos los días nosotros nos despertamos y tomamos todas nuestras decisiones de nuevo. Exacto. Entonces, sin embargo, hay cosas que anhela mi corazón, que es especialmente compartir todo lo que he aprendido. Porque yo me he dedicado varios años a poder adquirir el conocimiento, la técnica, las destrezas, pero no vale mucho si me las dejo para mí. Es cierto, uno toca en misa, uno comparte de esa manera, pero también es necesario que esta tradición continúe. Entonces, terminando mis estudios, yo actualmente estoy haciendo un doctorado precisamente en el repertorio de cánticos sagrados populares en castellano en la iglesia en la última mitad del siglo XIX, principio del siglo XX. Terminando esos estudios me gustaría mucho poder formar a lo mejor un coro, poder formar también organistas litúrgicos que puedan hacer este tipo de repertorio, que no tengan que no tengan que distraerse mucho con las grandes músicas de concierto para el órgano de tubos que existen. Hay muchos autores, hay piezas muy hermosas para órgano, pero la práctica que yo hago está siempre orientada hacia lo vocal, hacia la música al servicio de la liturgia, y creo que es necesario. Muchas veces faltan organistas, es cierto que también faltan puestos estables para los organistas, que eso es un problema que tenemos en nuestro país actualmente. Es difícil proyectarse como organista dentro de la iglesia,
pero tampoco es una actividad que tengamos que desarrollar de forma exclusiva. Entonces, por gracia de Dios, yo tengo mi trabajo en la Universidad de Chile, en la revista musical chilena, donde actúo como asistente de redacción y gestión, y eso permite poder desempeñarse con más tranquilidad en la música litúrgica. Pero esto también tiene que ser aprendido, tiene que continuar esta tradición que yo recibí del maestro Luis González Catalán, que fue organista también de la diócesis aquí de San Bernardo, y en sus últimos 2 años de vida me alcanzó a enseñar muchas cosas que yo complementé con mi formación ya anterior que tenía en música, y la idea es poder seguir transmitiendo esto de generación en generación. Así que mi anhelo es poder generar instancias de aprendizaje de la música sagrada en el futuro. Muchas gracias. Ha pasado muy rápido. Hemos escuchado una gran historia de vida. Te queremos invitar, Julio, a que les deje un mensaje al futuro, y también a nuestros amigos que nos están escuchando. Es tu momento para dejar tu mensaje. ¿Qué te gustaría a lo mejor dejar como legado a tus seres queridos, a tu entorno, al mundo, en relación con esta búsqueda, con este encuentro que hemos tenido a partir de la música, pero en torno al valor de la belleza? Unos 20, 30 segundos puedes mirar esa cámara y le puedes compartir a las personas tu mensaje. Bueno, lo que yo podría comunicar, si hay algo que tenga la intención de dejar un legado, es en que nunca nos cerremos en la capacidad de asombrarnos, incluso ante las cosas más sencillas, porque el poder contemplar las cosas simples finalmente de la vida son una puerta, como lo fueron para mí, para llegar más cerca del Señor y para poder conocer la verdad, poder conocer al Dios que tanto nos ama y que de maneras tan diversas se acerca a nosotros en nuestra pequeñez, para que con lo que nos ha dado nosotros podamos servirle, retribuirle de cierta manera. Creo que no hay que cerrarse a esa experiencia. Uno podría creer: yo soy obtuso o no sirvo para poder desarrollar cierta cosa, o no puedo hacer oración, y resulta que el Señor se vale de las cosas más simples muchas veces como un aliciente, como una mano que nos da, que nos tiende para acercarnos a su amor y su misericordia. En el caso mío fue esta sed por lo bello, finalmente, por la belleza, y así creo que en la historia de cada uno no va a ser el mismo camino, todos somos diferentes, pero siempre hay algo que el Señor, una señal que el Señor nos está dando para que volvamos a Él. Y lo que puedo dejar es mi testimonio de cómo fue la belleza para mí esa mano que me tendió el Señor, y a estar con los ojos abiertos, porque a cada uno el Señor también está tendiendo una mano, porque siempre nos espera, siempre quiere que nos acerquemos a Él, que lo amemos de vuelta como Él nos ama infinitamente. Así que mantener los ojos abiertos y no subestimar ninguna de sus señales, esa es la verdad. Julio, muchas gracias, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Hoy, en tiempos de conexión, hemos escuchado la historia de Julio Garrido y los dejamos invitados para un próximo capítulo aquí en Canal ISB. Gracias, que te vaya muy bien y gracias por compartir tu historia. Muchas gracias, Ariel, por esta maravillosa experiencia y por esta invitación a reflexionar en el pasado, presente y futuro. Que Dios lo bendiga, sí. Que estén muy bien. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.